Tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana vuelve a ser otra vez de filosofía política y como ya hemos reflexionado en algún vídeo anterior, vamos a continuar pensando o explicando lo que se ha dicho en la filosofía política acerca de la legitimación del Estado, del poder del Estado. Si hace poco estábamos hablando de las teorías contractualistas del Estado, ahora nos vamos a ir a un siglo más tarde, al siglo XIX, y vamos a escuchar la aportación de la economía política del marxismo, de Carlos Marx. ¿Qué dice este famoso pensador acerca de la política y del Estado? Bien, en primer lugar, hay que entender que la filosofía marxista, de alguna manera, aunque en otro orden de cosas, en el tema de la economía política, de alguna manera es parecida a lo que hace Nietzsche, es una crítica de lo anterior, es una especie de disolución de lo anterior, también, en cierto modo, a lo que hace Freud en el ámbito del estudio de la mente y de la cultura. No en vano se ha llamado a los tres, a Marx, Nietzsche y Freud, los maestros de la sospecha o los filósofos de la sospecha. Y Marx lo que va a hacer, digo, al igual que los otros, es partir de una concepción negativa, de una concepción crítica. En este caso va a criticar lo que es la sociedad actual de su época, marcada claramente por el capitalismo industrial. Entonces, su análisis, que es un análisis más económico que filosófico, aunque desde luego tiene también raíces filosóficas y antropológicas, y las vamos a mencionar, y por supuesto también tremendas implicaciones y conclusiones y consecuencias filosóficas, pero él parte del análisis económico de la sociedad capitalista. Lo vamos también a resumir porque, claro, esto es solamente con el libro del Capital y el Manifiesto Comunista, ya solo con eso ya daría para muchos vídeos. Entonces vamos a intentar hacerlo, como siempre, de una forma muy resumida, de manera que también pueda servir a los alumnos y a los estudiantes como repaso, como refuerzo. Y vamos a tocar un poco quizás las cuestiones más centrales y más básicas. Para Marx, el gran problema del sistema capitalista es la absolutización y la sacralización de la propiedad privada. La propiedad privada de los medios de producción, es decir, de los medios que generan riqueza, ya sea la tierra o ya sean las industrias, las fábricas, las empresas, diríamos hoy, ¿no?, en la actualidad. El hecho de que la sociedad, la propiedad de los medios, los centros que generan riqueza estén en manos privadas, eso divide a la sociedad en dos clases sociales. La clase de los propietarios de los medios, la que él llama burguesía, que es la clase de los patronos, de los dueños de las empresas, de las fábricas, de la industria, de la tierra, los terratenientes. Y luego están los que no son dueños y trabajan para ellos, que son lo que Marx llama el proletariado. Es decir, la sociedad capitalista del siglo XIX está dividida en dos clases. La clase burguesa, que es la dueña de los medios, y la clase proletaria, es decir, los obreros, los trabajadores, que no tienen medios. Al no tener medios y tener que trabajar por cuenta ajena para el patrón, para el propietario, para el burgués, el trabajador, el obrero, el proletario tiene que someterse a las reglas del juego que impone el burgués. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el obrero, el trabajador, nunca se apropia de su trabajo, del producto del trabajo. Lo que él hace no es para él, es para el patrón, para el burgués. ¿Y el burgués cómo le paga? Pues el burgués le paga la fuerza de trabajo, es decir, la energía que el obrero ha gastado o ha invertido para producir esa riqueza que se la va a apropiar el patrón. Eso se mide normalmente por tiempo, ¿no? Lo que el obrero está vendiendo al patrón es su tiempo, que es la forma, de alguna manera, de contabilizar la fuerza de trabajo, esa energía invertida. ¿Qué sucede? Pues que por dos mecanismos, los dos bastante malévolos, por un lado, la valoración de esa fuerza de trabajo muy por debajo de su valor, y muy lejos del beneficio que produce el producto del trabajo que se lo apropia el patrón, eso por un lado, y por otro lado, el absoluto descontrol en cuanto a tiempo, a condiciones sociales, laborales, de enfermedad o humanas, porque no había, cuando Marx está escribiendo aún no se ha producido la revolución obrera, entonces los trabajadores no podían acudir a ningún sindicato que les defendiese porque no existían. No había un derecho del trabajador en ese momento. Eso tiene que ser conquistado y tiene que ser conquistado por los trabajadores mismos. De ahí el lema del Manifiesto Comunista de Carlos Marx de la liberación de los trabajadores es cosa de los trabajadores mismos. O sea, según Marx, el trabajador no puede esperar sentado a que el patrón le libere porque eso no va a suceder nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la distancia entre el valor del producto que ha creado el trabajador
y la fuerza de trabajo que se le paga es tan grande, esa diferencia que Marx llama plusvalía, se la queda el burgués, el patrón. Con lo que cuanto más trabaja el obrero, más enriquece al patrón y más se empobrece a sí mismo, toda vez que siga agrandando la brecha o la distancia cada vez mayor, progresivamente mayor, entre las dos clases sociales. Bien, en ese contexto aparece, bueno, Omar propone un concepto clave de la filosofía marxista, que es el concepto de alienación o enajenación, que está basado en el concepto hegeliano, porque hay que decir a todo esto que Marx es uno de los seguidores de Hegel, pero de la llamada izquierda hegeliana, es decir, parte del método dialéctico de Hegel, pero lo invierte. Marx dirá de sí mismo que su filosofía es un hegelianismo invertido, es decir, él parte el método dialéctico de afirmación, negación y negación de la negación, pero en lugar de decir que la materia procede de la idea, de la conciencia, Marx lo va a entender al revés, ¿no? En su teoría del materialismo dialéctico es la conciencia, es el pensamiento el que procede de la materia y son todo lo que forma la superestructura lo que procede de la infraestructura económica, porque lo más importante del estudio de lo material o del materialismo marxista son las condiciones materiales de producción, es decir, la forma de la organización de la sociedad humana basada en la explotación del capital, del trabajo por parte del capital. Bien, dicho esto, Marx dice que la naturaleza humana es realizarse por medio del trabajo. El ser humano es un homo faber, es un homo que trabaja, trabajador, entendiendo por trabajar la transformación de la naturaleza en pro de la propia realización humana, pero claro, para que el hombre se realizara por medio del trabajo tendría que ser que las condiciones laborales fueran mínimamente dignas, mínimamente humanas, y que además él pues se quedase con lo que está haciendo, es decir, trabajara para realizarse por medio de la apropiación del producto del trabajo. Las condiciones materiales de producción del sistema capitalista excluyen radicalmente estas dos condiciones, con lo cual el ser humano no se humaniza en el trabajo, sino todo lo contrario, se deshumaniza, por tanto se aliena, sale de sí y se convierte en su contrario, se convierte en un animal. Marx llega a decir que el hombre se siente animal en todas las funciones humanas y solo se siente humano en las funciones más animales. Claro, en el comer, el procrear, el beber, el dormir, es donde el patrón ahí ya no se mete, eso lo hace él en su casa, el poco tiempo libre que tiene, y ahí puede sentirse humano, pero en el resto de las cosas y sobre todo, bueno, en el trato social con los demás y sobre todo en las funciones laborales, está animalizado, está convertido en un burro de carga puesto al servicio de la noria de la producción capitalista. Cuando estaba Engels en Inglaterra, le escribía cartas a Marx explicándole cómo eran las condiciones de vida de los obreros, para que Marx no se quedara solamente en la teoría económica y supiera exactamente en qué estaba consistiendo el modelo capitalista de producción, ¿no? Jornadas larguísimas, 8, 10, 12 horas de trabajo, a veces más, sin límite de edad, trabajaban desde los niños hasta los ancianos, por supuesto mujeres embarazadas, se trabajaba enfermo, no existía no había derecho a poderte quedar en casa si estabas enfermo. Por ejemplo, los trabajadores había enfermedades, siempre las ha habido, enfermedades de los gremios, ¿no? El escorbuto, por ejemplo, era una enfermedad muy típica de la época. Por supuesto, no había vacaciones, no había descanso. No sé si fue Anselmo Lorenzo, creo, el que decía en un libro suyo, recuerdo: he estado en casa de obreros, he visto cómo muchas personas, padre, madre, hijos, a veces abuelos, conviven en escasos metros cuadrados. He visto cómo hacen sus necesidades cerca de donde hacen la propia comida, cómo duermen todos juntos en el suelo, y en algunas casas me he tenido que salir de allí porque no era capaz de soportar el hedor. Es decir, son condiciones de una pobreza extrema, al tiempo que los obreros están viendo cómo el patrón y su familia pues viven una vida completamente regalada y materialmente paradisíaca, ¿no? El patrón no trabaja porque se enriquece a costa del trabajo del obrero. En este contexto, ¿qué papel juega el Estado? Pues el Estado juega un papel de justificación y conservación de los intereses de la élite dominante, porque para Marx el Estado no legisla y no hace política a favor de la clase trabajadora. En la medida en cómo, tal como soñaba John Locke, se ha constituido para defender y fortalecer y proteger la propiedad privada de los medios de producción, desde ese momento, por lo que va a hacer es perpetuar o condenar a perpetuidad las condiciones del sistema laboral y la política económica al servicio de la creación del capital, de la expansión del capital, del aumento de los beneficios, pero nunca a favor de una redistribución social de la riqueza, ni de una
igualdad de oportunidades o de simplemente la creación de unas condiciones humanas y dignas de vida para la clase trabajadora. La clase trabajadora vive completamente explotada y lo que es más grave, nada va a cambiar si no lo cambia ella misma. Por eso Carlos Marx va a proponer que la única forma de acabar con eso tiene que ser cambiando el Estado capitalista por un Estado socialista o comunista, como lo queramos llamar. Y eso solo puede ocurrir por medio de la lucha de clases. Por eso Marx va a proponer que la clase trabajadora se levante y se apropie de los medios de producción por la fuerza. Está claro que la clase burguesa no le va a regalar ni va a estar de acuerdo con que la propiedad sea pública o sea común, sea de todos. La clase burguesa nunca va a creer aquello de que la tierra es de quien la trabaja, o lo actualizaríamos hoy diciendo la empresa es de quien la trabaja, porque la clase propietaria va a decir la tierra es mía o la empresa es mía. Y la única forma de socializar los medios de producción es tomarlos por la fuerza. Esa es la revolución de los trabajadores, esa es la lucha de clases, esa es la dictadura del proletariado, que lo que va a hacer es apropiarse de los medios de producción y colectivizarlos, socializarlos. Esa es la propuesta marxista. Cuando llegue la sociedad, cuando llegue la dictadura del proletariado, entonces ya todo el mundo trabajará, tanto patrones como proletarios, pero no habrá dos clases sociales, porque la sociedad sin clases será, diríamos, el final, la tercera etapa de esta tríada dialéctica, como decíamos antes, que basándose en Hegel va a utilizar Marx, pero llevándolo a su ámbito de la economía política. El primer momento es el momento del capitalismo industrial, el segundo momento es la lucha de clase y la dictadura del proletariado, y ya el tercer momento sería la sociedad comunista, que sería una sociedad sin clases. Este último estadio, en caso de llegar, que nunca se llegó, como todos sabemos, pues habría coincidido con las propuestas anarquistas, porque ya sería una sociedad sin clases, y al no haber clases sociales no haría falta ningún Estado que las defendiese a ninguna de ellas. Por tanto, una sociedad sin clases sería lo que él llamó el paraíso en la tierra. De hecho, a Marx se le atribuye, Marx dijo, esta frase, lo que se le atribuye es suya, dijo, el cielo, nosotros queremos el cielo en la tierra, el otro se lo dejamos a los ángeles y a los gorriones. Nosotros queremos el cielo en la tierra, el paraíso en la tierra, que es una sociedad donde los medios de producción son de todos, son colectivos, donde la propiedad es pública y donde los trabajadores pueden realizarse por medio de la adquisición de su propio producto del trabajo. Así pues se desarrollarán humanamente, viviendo en condiciones dignas y realizándose por medio de la transformación de la naturaleza gracias a su trabajo. Él decía que en la sociedad capitalista el patrón también se aliena, porque no es una sociedad, el capitalismo no es un sistema que solo aliene al obrero convirtiéndolo en animal, también aliena al patrón, porque el patrón al no trabajar pues está desnaturalizado, puesto que la esencia del ser humano es desarrollarse por medio del trabajo, aparte de la deshumanización moral de vivir gracias a la opresión y a la explotación de otras personas. Bueno, pues esta es la propuesta. Esto dio lugar después a las internacionales obreras, que ya todos sabemos y que no es este el momento de hablarla, en cada una de las cuales se fueron dando distintos pasos en conquista de derechos. Hoy, por ejemplo, cuando los trabajadores tenemos jornadas limitadas de tiempo, tenemos vacaciones, tenemos un derecho a la enfermedad, tenemos derecho a sindicarnos, tenemos derecho a unas prestaciones en caso de despido, etcétera, etcétera. Bueno, todo el conjunto de derechos de que goza hoy la clase trabajadora, pues sería conveniente recordar que en el camino pues se tuvo que vertir mucha sangre y tuvo que haber mucho sufrimiento y mucha lucha y mucho sentido utópico de la vida para poder conseguir pues esa serie de derechos y de libertades que muchos de los que lucharon por ellas no las llegaron a disfrutar y no las llegaron a ver, pero su sangre fue fructífera porque las clases trabajadoras posteriores, del siglo y pico posteriores, sí que las han disfrutado. Ahora sería cuestión de hacer un análisis filosófico político de qué se considera hoy por clase social, si hay hoy o no hay conciencia de clase trabajadora, en qué ha quedado la conciencia de clase trabajadora y si realmente la, entre comillas, clase trabajadora mantiene los valores de dicha clase o de alguna forma ha ido asumiendo los valores de la clase contraria. Pero esto ya sería objeto de una reflexión posterior en otro vídeo. Bueno, pues espero que os haya servido de algo, que os haya gustado este resumen muy rápido del marxismo. Si es así, pues puedes darle a me gusta y puedes compartirlo. Pero como siempre, en cualquier caso, puedes compartir tus ideas, que son lo realmente interesante, ¿no? Que esto pueda ser también un espacio de diálogo, de debate o de participación. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.